Gracias y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de Cristología y hoy vamos a mirar el tema Jesucristo hombre o la humanidad de Jesús. Y vamos a hacer lectura en 2 de Juan, versículo 7. Dice la palabra: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En nuestro estudio anterior vimos acerca de la deidad de Jesucristo, donde por medio de las Escrituras podemos afirmar que Jesús es Dios. Y hoy vamos a mirar que Jesús fue hombre, y no solamente hombre, sino 100% hombre. Era necesario entonces que el Salvador fuera 100% hombre, nos dice 2 de Juan, versículo 7. Quien diga lo contrario, dice Juan, es engañador y es anticristo. Esto lo dice Juan en oposición a quienes enseñaban que Jesús no era 100% hombre, quienes consideraban que la materia era esencialmente mala. Por lo tanto, si Jesús fuera un hombre, entonces tenía esa esencia pecaminosa sobre sí. Y por eso Juan, de una forma clara y radical, enseña que quien confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, este es engañador y es el anticristo. Algunos enseñaban que Jesús no era 100% hombre, que era como una especie de fantasma, pero esto es lo que precisamente vamos a mirar con esta enseñanza. ¿Por qué Jesús fue hombre? Y vamos a leer en Hebreos capítulo 2, desde el versículo 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Jesús fue hombre? Bueno, el propósito de este capítulo 2 es precisamente hablar de la humanidad del Salvador. El capítulo 1 nos muestra a Jesús como superior a los ángeles por cuanto fue hijo de Dios y es hijo de Dios. Y el capítulo 2 el autor nos quiere mostrar de que Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles por cuanto fue hombre 100%. Ese es el propósito del autor aquí. Así que para la obra de redención, Cristo fue necesario que fuera hombre hecho poco menor que los ángeles. Dice el capítulo 2, versículos 5 al 7. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. ¿Por qué fue hombre Cristo? El versículo 8 es clave y de aquí vamos a partir hacia esta respuesta de mirar de la necesidad de Jesús como hombre. El versículo 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. Esa palabra todo significa todo, literalmente. Y todo es toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero el versículo 8 en la parte final dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Cuando Cristo murió y resucitó, Cristo logró allí la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y Cristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Allí fue todo sujeto bajo sus pies. Pero como todavía no ha llegado el fin, todavía no ha llegado el juicio final, dice el escritor, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque el versículo 9 nos dice que ya fue coronado de gloria y de honra. Ahora,
tenemos que devolvernos al pecado de Adán. El hombre fue hecho recto, dijo Salomón. En Génesis nos dice que Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera. Después de haber visto todo lo que había creado, dijo Dios que era bueno en gran manera. Pero nos dice Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo. Y allí leemos literalmente lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios hizo entonces al hombre recto, pero el hombre permitió. Y eso entonces como el pecado entró, y tras el pecado entró la muerte. Ahí perdió el hombre esa potestad. ¿Cuál potestad? La potestad de vivir. Por eso Cristo, leíamos en Hebreos, que dijo, todo fue sujeto bajo sus pies. Y cuando dice todo es toda potestad en el cielo y toda potestad en la tierra. Así que el hombre perdió esa potestad de vivir. Y eso nos remite también a Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando Dios le da el mandamiento a Adán, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podrás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Desobedeciendo entonces Adán y Eva, incurrieron en pecado, y es entonces como entró el pecado, y tras el pecado entró la muerte. Y así entonces el hombre perdió esa potestad. Es entonces como la obra de salvación consiste en esto, en retomar esta potestad que el hombre por sí mismo no podía recuperar. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, toda la descendencia de Adán. Luego Cristo, como representante de la humanidad, pudo hacerlo y dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es entonces como Cristo derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó a Satanás, a las potestades, a los principados, los exhibió públicamente. Y por eso vemos aquel canto de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Así entonces consistió la obra de redención en retomar esta potestad que el hombre había perdido, la potestad de vivir. Vino Cristo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que era necesario que el Salvador fuera hombre. ¿Por qué? Porque así como se perdió la potestad de vivir, de igual manera se debía recuperar, pagando las consecuencias del pecado, pero viviendo una vida sin pecado. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 7. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sin pecado vino Cristo como hombre para poder pagar como hombre las consecuencias del pecado, pero a la vez viviendo una vida sin pecado.
Estos animales exigía la ley que debían ser sin defectos. ¿Cuánto más el hombre que iba a salvarnos? Cristo siendo hombre y sin defecto. Era necesario que el Salvador fuera hombre. ¿Por qué? Hemos leído en Hebreos 2:14 y allí encontramos una respuesta simple y llana. Porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. Esto significa una vida humana con todas sus implicaciones como hombre. Y de eso participó Jesús, de lo mismo. Luego dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué era necesario que el Salvador fuera hombre? Porque debía ser semejante en todo a sus hermanos. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Cristo como hombre fue tentado, y esto le sirvió luego para socorrer a los que somos tentados. Así que la humanidad de Cristo nos libera, la humanidad de Cristo nos socorre, la humanidad de Cristo nos salva. De no haber sido así, de no haber sido humano 100%, no podía salvarnos definitivamente. ¿Por qué era necesario que el Salvador fuera hombre? Porque de no haber sido hombre, no podía salvarnos, porque no estaba en nuestra misma condición, en nuestra misma semejanza. Debía ser semejante a nosotros en todo. Y esta palabra debía en el griego es opheilo, significa estar atado, obligado a hacer algo. Así que para Cristo redimirnos estaba atado, estaba obligado a ser hombre 100%. Estaba sujeto a la condición humana 100% para poder redimirnos desde esta misma condición humana. Ahora, Jesús fue tan humano como usted y yo, pero el capítulo 4, versículo 15 especifica y aclara diciendo sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como debía ser un hombre sin pecado, es entonces como se da luego la concepción del Salvador de forma milagrosa. Alguien pudiera cuestionar, siendo así de que la concepción tuvo que ser de forma milagrosa, entonces Jesús no fue semejante a nosotros en todo. Pero lo que debemos tener en cuenta es que el pecado no es parte esencial de la naturaleza del hombre creado. Es decir, Dios hizo al hombre recto en su naturaleza humana. El pecado fue un ente ajeno que el hombre permitió para sí. Así que no era justo que si el primer Adán vino sin pecado, luego el postrer Adán, que es Cristo, viniera en pecado. Cristo debía venir en la misma condición del primer Adán, sin pecado. Adán vino sin pecado, Dios lo creó recto. Cristo también debía ser como el primer Adán, sin pecado. Y en ese mismo estado, vencer y destruir al pecado y a la muerte y al diablo. Adán estuvo frente a la tentación y fue derrotado, pero Cristo en la misma condición de Adán enfrentó la tentación y venció. Es entonces como vemos la necesidad de que Jesucristo fuera hombre. Alguien pudiera decir, Dios, ¿para qué hizo todo eso? Simplemente hubiera perdonado a todos los hombres y listo. Dios hubiera decretado perdón sobre toda la humanidad y listo. Pero no. Esto lo dice alguien que desconozca las Escrituras, porque todo esto tiene un proceso, todo esto tiene una forma y Dios no quiso hacerlo de forma superficial, dando perdón a toda la humanidad, sino que Dios quería erradicar el mismo pecado estando en la misma condición del hombre y desde esa esencia erradicar el pecado y quitar el pecado que obstaculizaba la comunión de Dios con el hombre. Así que quien niega que Jesucristo ha venido en carne es engañador y es anticristo.
Creemos que Jesucristo fue 100% hombre con todas sus implicaciones. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo. En el próximo video estaremos compartiendo acerca de la impecabilidad de Cristo. Vamos a tratar ese tema con el título ¿Podía pecar Jesús? No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.